Buenos días a todas y todos. Soy Enrique Galván, director de Conexión España, y tengo la función de daros la bienvenida y presentar brevemente este seminario que forma parte de un ciclo de encuentros vinculados al conocimiento de una nueva herramienta, Libre se llama, y tiene como objeto pues transformar nuestras prácticas para reducir las restricciones en nuestros contextos, en el ámbito de los apoyos en los servicios, pero en cualquier otro. Y al final lo que estamos es ofreciendo un instrumento que creemos que tiene mucha potencia, que es una herramienta técnica que puede transformar las prácticas vinculadas a un compromiso centrado en la ética del cuidado, la ética de la interdependencia que se habla en plena inclusión, pero también en el respeto de los derechos de todas las personas. Es cierto que llevamos bastantes años trabajando, profundizando en la comprensión del cómo reducir, ¿no?, el uso de restricciones. Hemos aprendido dentro del proyecto Todos somos todas, ¿eh?, vinculado pues a alianzas como puede ser BIL o la Liga Internacional para la Reducción de Restricciones, y poco a poco esas preocupaciones o esos retos pues se van consolidando en soluciones o en herramientas. Y hoy tenemos la suerte, ¿no?, de poder presentar una herramienta que detrás de ella hay muchísimo trabajo, mucho esfuerzo de muchas personas. Yo diría que es una herramienta que tiene una autoría coral y en ese sentido esa autoría coral le da muchas miradas, le da también muchas garantías, y en ese sentido también nos gustaría pues agradecer a los coautores, coautoras de esta herramienta pues el trabajo generoso que han ido desarrollando, ¿no? En ese sentido, es verdad que en nuestro ámbito de apoyo a las personas con grandes necesidades y desde pues ese liderazgo práctico y esos avances en la técnica y en la competencia de nuestros equipos, pues hay la posibilidad de generar conocimiento y soluciones como esta, ¿no? Pues me gustaría nombrar a personas tan conocidas, cercanas, como Isabel del Hoyo, ¿no?, que es miembro del equipo técnico de Autismo Cádiz, o como Laura Garrido, directora técnica de APADIS, Cristina Almeda y Natalia Díaz, psicólogas del CENTI de Girona, que tenemos una alianza muy estrecha con ellos de muchos años, y también Rui Mantendero, director de Autismo Tenerife. Bueno, pues estas personas, junto al INICO, junto a nuestros amigos y amigas de la Universidad de Salamanca, coautores también de la herramienta, que han sido dirigidos, como no, pues, por una persona de prestigio, ¿no?, internacional como es Miguel Ángel Verdugo, y pues la profesora Manoli Crespo y la doctoranda Victoria Sánchez. ¿Esto qué significa? Que hay un conjunto importante de conocimiento que viene de distintos ámbitos y que nos ofrece una herramienta de transformación de las prácticas, de transformación de las organizaciones y de toma de conciencia de que tenemos que abordar este espacio, que no es un espacio solamente centrado en las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, personas con autismo, personas con parálisis cerebral, con ese ámbito de las discapacidades del desarrollo, sino que tiene un interés especial para todos los entornos de cuidado, también para personas mayores o personas que están en otros entornos donde la relación de cuidado es muy importante. En ese sentido, yo creo que es una propuesta que nace del ámbito de plena inclusión, que nace del ámbito de la discapacidad, pero que ofrece a otros colectivos, pues como puede ser el de mayores, ¿no? Hay que recordar que en el nuevo acuerdo de acreditación del sistema de atención a la dependencia ya aparece que tienen que existir planes de reducción de restricciones en los centros y servicios vinculados a la ley de la dependencia, ¿no? Entonces, ya vemos ahí que tiene un trayecto, un alcance muy importante. Y también comentar que esta herramienta está visada, está contrastada con la fiscalía. Yo creo que ese es un elemento también muy importante
de aseguramiento. Tenemos un aseguramiento desde la práctica, desde el conocimiento eh, científico, pero también con la Fiscalía, pues, un marco de derechos, ser respetuosa con los derechos y promotora de derechos. Pues yo creo que hace, pues, una propuesta muy completa, que en estos tres seminarios pues tenemos como objetivo conocerla, profundizar sobre ella y seguramente pues con el uso pues tendremos o podremos ver qué mejoras puede incorporar. Pues agradeciendo a todas las personas que han participado en la construcción de esta propuesta, la coautoría, estamos muy agradecidos a ellos, también a la coordinación del equipo técnico de la Cooperación de Planificación, Amalia, San Román, Mes Guerrero, etcétera. Pues os voy a dejar ya con lo importante, lo verdaderamente importante, que es la presentación de la herramienta en esta primera sesión. Somos ahora mismo 211 personas conectadas, así que espero que aprendamos, que avancemos y bueno, pues que los objetivos que nos planteamos podamos alcanzarlos cada vez con más competencia, con más técnica y con más ética. Así que le dejo la palabra, le cedo la palabra a Inés Guerrero y ella va a conducir el seminario. Un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, como bien estaba comentando Enrique, ¿no? Una de las grandes riquezas que tiene la herramienta es esas voces corales y la diversidad, ¿no? De agentes y además implicados tanto en el mundo de la práctica como de la investigación, que siempre aseguran la validez. La herramienta surge de la red de Todos Somos Todas y tiene, ¿no? Más allá de la propia herramienta como tal, queríamos destacar la estrategia de reducción de prácticas restrictivas que desde Plena Inclusión llevamos 2 años desarrollando y que tiene como base pues una necesidad, ¿no? Del cambio en el modelo de cuidados de larga duración y que, como también muy bien señalaba Enrique, va mucho más allá, ¿no? Del colectivo de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo al que venimos apoyando y se centra pues, en todas las personas, ¿no? Que pueden necesitar o podemos necesitar de estos cuidados. Las políticas palanca del gobierno en el plan de recuperación de transformación y resiliencia también recogen, ¿no? En uno de sus componentes este objetivo que tiene España, ¿no? De modernizar, de reforzar los servicios sociales, también, ¿no? Poniendo especial énfasis en este modelo de cuidados y que debe tender a ser un modelo que esté centrado en la atención centrada a la persona y que para que esto suceda, ¿no? Necesitamos ese proceso de desinstitucionalización del que tanto nos oís y hablamos entre, ¿no? En nuestro mundo, pero que tan complejo es de decir, y otros elementos innovadores como puede ser la digitalización de herramientas, como ha sucedido aquí, ¿no? No solo esta normativa, ¿no? El Plan de Transformación y Resiliencia, otras normativas como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que van más allá del modelo de cuidados y que también nos dicen que es importante que reforcemos la idea de que la inclusión, ¿no? Es un derecho de todos y todas, más allá de que sea como, ¿no? Algo que queremos hacer por el bien, sino que es un derecho reconocido. Eh, Tenemos todo este marco europeo, ¿no? E internacional que nos avala y ayuda a que sigamos impulsando este tipo de iniciativas, pero además en la base ética de la reflexión sobre los apoyos que prestamos, vemos, ¿no? Desde hace mucho tiempo, todas las que estamos hoy aquí, necesario que estos contextos, ¿no? Poco a poco se puedan transformar y también podamos transformar con todas las, ¿no? Herramientas nuevas de las que vamos disponiendo de los apoyos que prestamos a estas personas. Dentro de esta transformación de los apoyos, ¿no? Aparece la necesidad de reducir y de eliminar este tipo de prácticas, ¿no? Que están al final limitando la capacidad de decidir de las personas a las que apoyamos y que se aleja de ese modelo centrado en, ¿no? En la persona porque no les deja estar en el centro de su vida realmente. Luego hemos hablado del marco internacional, pero como ha mencionado Enrique, ¿no? La Fiscalía General del Estado, que además estaban invitados a este seminario, pero bueno, no han podido acompañarnos por motivos de agenda, pero sé que siguen muy de cerca todo el trabajo que se está haciendo con la herramienta. Ya en enero de 2022 publicó además una normativa de ámbito nacional que también recoge esta realidad, ¿no? Y esa necesidad de cambio del modelo de cuidados. Y además, bueno, esta instrucción lo que pretendía o pretende
es regular el uso de los medios de contención mecánica y farmacológico en centros sanitarios y sociosanitarios. Aunque ya hace 2 años de esta instrucción, ¿no? Fue un gran avance en la regulación de lo que llamamos ahora medidas restrictivas y también un impulso y un revulsivo, ¿no? Para un cambio profundo acerca del uso que hacemos de algunas medidas restrictivas. Esta herramienta, ¿no? Tiene el objetivo de ser un apoyo para esa reflexión en la transformación de los contextos y de los apoyos y además para generar planes de eliminación de restricciones, que es, como también mencionaba Enrique, uno de los requisitos que la instrucción plantea. Em, ¿No? Fundamental, que no es únicamente válida para nuestros contextos y que además es útil para muchísimos contextos en los que apoyamos a personas en situación de dependencia. Tanto todas ¿no? las oportunidades que hemos tenido de conocer lo que está pasando en el ámbito internacional con la red de reducción de restricciones, con Bill, vemos que tal y como la estrategia de prácticas restrictivas que planteamos en esta herramienta lo recoge, estas prácticas van mucho más allá, ¿no? de tenerlas en cuenta como estrategias reactivas o que están justificadas o que están incluso reconocidas, ¿no? En los planes de apoyo que hacemos para las personas como ocurría antes. Bueno, además, ¿no? de esta herramienta hemos estado trabajando en un prototipado, buscando nuevas formas de apoyar a las personas y reflexionando también en esta reflexión nos han acompañado una serie de estrategias que nos plantea o que hemos podido adaptar de la red de reducción de restricciones, que nos dicen, en primer lugar, que es fundamental que cuando hacemos ¿no? el diseño de los apoyos tiene que contar con las experiencias de vida de personas expertas por experiencia y que involucremos en primera persona a quien conoce el impacto de estas prácticas en todo el diseño. También, como una de las líneas base que seguimos en Plena Inclusión, es que nos basamos, ¿no? en que las evidencias vengan de testimonio de las propias personas y que cuando repensamos estos apoyos sea en base a una metodología centrada en la persona y siempre desde un enfoque no reactivo, no, sino preventivo, ¿no? Por supuesto, algo que muchas veces, ¿no? Cuando estamos diseñando los apoyos nos cuesta más generar, que es tener, ¿no? Un seguimiento sistematizado y poder hacer un análisis de datos que nos ayude luego a que la toma de decisiones venga de una evidencia. También es uno de los mantras que estamos siguiendo en este proceso. Que, por supuesto, tengamos oportunidades de formación, de desarrollo profesional, para estrategias y metodologías con enfoques preventivos, tanto para los profesionales como para los familiares de las personas a las que apoyamos. También, ¿no? Durante mucho tiempo nos hemos centrado en acompañar a lo mejor más emocionalmente a la persona con discapacidad, pero también hemos considerado muy importante que después de lo que llamamos incidentes, ¿no? que entendemos como un momento en el que tiene una especial carga emocional, que tanto las personas que sufren esas restricciones como quien prestan los apoyos, que también ¿no? hay un impacto para ellos, pues tengan un acompañamiento post-incidente o debriefing. Bueno, hay un montón de materiales disponibles en nuestra web que también os dejaremos para que conozcáis en relación a este tema. Y bueno, pues por último, ¿no? Lo que se evidencia hoy en este seminario con todas las personas que nos acompañan y que van a hablar, que es un liderazgo práctico y un liderazgo organizacional que estén alineados. Como hemos venido hablando, ¿no? Simplemente recordar que la herramienta, el objetivo de la herramienta no es su uso como tal solo, sino generar un proceso de reflexión que ayude a evaluar las prácticas que utilizamos en nuestro día a día en el apoyo a las personas y hacer un análisis global de todas ellas con el objetivo final de generar un plan de mejora para reducir estas prácticas e incorporar también acciones preventivas de este tipo de prácticas. Así que, sin más a continuación, Miguel Ángel Verdugo, como también ha dicho Enrique, ¿no? Es de sobra conocido, pero bueno, él es catedrático de Psicología de la Discapacidad en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y ha dirigido el equipo de coautoras de la Universidad de Salamanca. Así que, cuando tú quieras, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vosotros, Inés,
y a Enrique. Lo que quería expresar primero es el agradecimiento un poco a Plena Inclusión por proponernos colaborar con vosotros, que esta iniciativa tan oportuna que ha tenido el equipo de Todos Somos Todas, y en concreto pues, los que están aquí presentes y todo el equipo, pero bueno, Isabel, Ruimán, Laura, pues para nosotros es una oportunidad de colaborar y hemos estado, el equipo que nos veis aquí, Manuel, y yo un poquito, pues muy ilusionados y trabajando lo mejor que hemos podido para el desarrollo psicométrico y más de evidencia científica que soportara un poco una herramienta, digamos, más aceptable desde el punto de vista del conocimiento actual, ¿no? Yo solo quería hacer una puntualización inicial, aparte de este agradecimiento a esta colaboración mixta que ya hemos hecho en el desarrollo de otros instrumentos, como la escala de calidad de vida y Nicoceas y algunos otros. Tenemos esa estrategia colaborativa entre el mundo de atención directa y organización de servicios y de investigación, pues mejora los productos que lleva a cabo. Pero yo sí que quería un poco, para la gente un poco que tiene menos trayectoria temporal, ubicar la herramienta. ¿Dónde se ubica la herramienta? Pues se ubica en el tratamiento de esos problemas de conducta o la llamada psicopatología que algunas de nuestras poblaciones tienen en determinados momentos o que cíclicamente presentan, ¿no? Eso ha existido siempre y existe, y hay que recordar que por esos problemas justo de comportamiento, o llamadas a veces alteraciones, decíamos comportamentales, lo que significaba era la discriminación para recibir ayuda, apoyo, tratamiento. Las conductas habituales eran de aislamiento o de castigo físico directo, inclusive. Y no creo que todo haya desaparecido del escenario, lo comento, pero ahí se inicia hace años un poco gracias a la psicología del aprendizaje, condicionamiento operante, la modificación de conducta, inician caminos digamos, de superación y de atención apropiada a conductas problema, ¿no? Pero claro, las primeras iniciativas en los años 70-80 del siglo pasado, aunque estaban basadas principalmente en el reforzamiento, también se basaban también se basaban en el castigo como técnica. Y cuidado que si miráis la web hoy en día veréis todavía mucha gente defendiendo técnicas de castigo, inclusive, digamos, profesionales, me refiero, trabajando en entornos próximos a los que podemos estar aquí atendiendo. Digamos que están presentes todavía técnicas como la sobrecorrección o el tiempo fuera referido al aislamiento, ¿no? Otra manera de manejarlo que es más educativa y oportuna, pero digamos que hay una falta todavía de formación, de establecimiento de jerarquías, de aproximación a las técnicas más invasivas que tiene que estar muy protocolizada. Esto no existe, por eso la herramienta, una oportunidad apropiada, primero para que las organizaciones puedan trabajar y mejorar, como luego explicará el equipo de Plena Inclusión en tomas de decisión oportunas que reduzcan o eliminen, digamos lo que se llaman prácticas restrictivas, que son las que vienen vinculadas a eso que se llamaba castigo, y que todavía se llama castigo desde el punto de vista del enfoque comportamental, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo lo ubico y donde creo que tiene su importancia. Y sí que hay que llamar la atención que no se puede trabajar bien con problemas graves de comportamiento sin formaciones especializadas. Que yo sepa, en España no las hay. Especializadas me refiero de un año, con prácticas incluidas en tratamiento de apoyo conductual positivo o de otras aproximaciones, digamos, que son exigentes en procesos de formación muy específicos, que en algunos otros países, Inglaterra, Estados Unidos, están más presentes. En España, aunque a eso lo prestamos atención y la herramienta va a ser muy favorable para avanzar en este sentido, no hay que, digamos, olvidar que básicamente los programas de formación especializados van a ser una necesidad clara para que las personas puedan abordar alternativas más positivas de tratamiento del uso de técnicas que están más dirigidas al control y a eliminar el problema un poco con castigo, ya sea físico, ya sea químico o de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, solo recordar un poco que la finalidad de la herramienta no es diagnosticar. Esto es que siempre hay que recordarlo. No está ni en la cabeza de los que iniciaron y son todos los coautores desde Plena Inclusión, y está en la nuestra. Pero siempre hay que recordar cuando hay una herramienta que hay posibles mal usos de aquel que no ve bien detrás de ella que fundamentación hay. Son fundamentación, como ha dicho Inés, y como ha dicho Enrique, ética, que como dirán luego todo el mundo, una fundamentación ética para tratar de
aproximarse, repito, con protocolos jerarquizados del uso de técnicas y de toma de decisiones un poco participadas siempre por familiares y profesionales y que de alguna forma reduzcan el objetivo del uso de esas técnicas inicialmente, a lo mejor que parecen la solución inmediata, pero que digamos que entendemos que no lo son. La única experiencia, ya acabo ahí, tenemos una experiencia en España a mitad de los 90 con el concepto de maltrato y el concepto de derecho al tratamiento. En principio fue positivo las técnicas de castigo porque reconocían que había que tratar a aquellos que eran marginados del tratamiento. Y bajo ese concepto de derecho al tratamiento, a nivel internacional, se desarrollaron muchas iniciativas en el mundo, por ejemplo, de los problemas graves de comportamiento, vinculados a veces al autismo, pero también a discapacidades intelectuales severas, se empezaron a promover. Luego eso se empezó a trabajar el concepto de maltrato. Cuando eso se empezó a trabajar a mitad de los años 90, que hicimos una investigación pionera internacional en el INICO, en Salamanca, era curioso que las organizaciones, mucha gente se rebelaba contra el concepto, decía, aquí no hay maltrato. Pero el maltrato incluye abuso y abandono. Aquí cuando hablamos de las prácticas restrictivas nos centramos mucho en las de abuso más directo, pero también el no dar un programa individualizado, el no atender, digamos, con criterios éticos es maltrato, ¿no? Y bueno, prácticas restrictivas están vinculadas a esta evolución de un derecho de todas las personas a lo que se llama tratamiento y ahora lo que reconoce la Convención, que básicamente directamente reconoce un artículo que hay que evitar digamos, el maltrato de la población, ¿no? Pero bueno, ese es el contexto, digamos, en el que quien de nuevo ve la herramienta tiene que ver la herramienta, ¿no? Pero vamos, luego va a quedar muy claro con lo que Isabel, Ruimán y Landa vayan a comentar. Pero bueno, paso ahora a deciros qué trabajo hemos hecho en el INICO. Entonces, en primer lugar, va a explicar un poco Manoli algunos aspectos relevantes en este sentido. Bueno, buenos días a todos. Yo, una vez ya definido y enmarcado el contexto en el que se desarrolla la herramienta, voy a resumir un poco las características que tiene Libre. Es una herramienta, como ha dicho antes Inés, el objetivo que tiene es evaluar y reducir o eliminar el uso de las prácticas restrictivas en las personas con discapacidad, concretamente las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que es el colectivo con el que más podemos trabajar, en entornos institucionalizados. Pero, como ha dicho Miguel Ángel, también no es una herramienta de diagnóstico, es una herramienta que nos quiere llevar a evaluar y a reflexionar sobre el uso de estas prácticas restrictivas, no solamente en el ámbito de la organización, sino también en la comunidad y en los entornos familiares en los que conviven las personas con discapacidad. Con ello pretendemos que se desarrollen una serie de planes de mejoras encaminados a la reducción de estas prácticas restrictivas y también la incorporación de una serie de acciones preventivas de las mismas. En definitiva, lo que se pretende es apoyar todo el trabajo de transformación de las organizaciones, de los contextos y de los apoyos. Para situarnos un poco, vamos a hacer referencia a la definición de prácticas restrictivas que estamos utilizando, que son todas aquellas acciones que llevan a cabo otras personas y que limitan el movimiento de todo el cuerpo o de una parte del cuerpo de una persona o su libertad para decidir o para actuar de una forma independiente. Y esto puede tener lugar en todas las actividades que realiza la persona a lo largo de su vida diaria. Las prácticas restrictivas se dividen en 5 áreas o categorías que ya conocemos todos, que son físicas o mecánicas, químicas o farmacológicas, estructurales, relacionales y prácticas referidas a los contextos y a los apoyos. De todas estas hay 2 que son las físicas y mecánicas y las estructurales, que se dividen en algunas subáreas, que bueno, que como ya las conocemos las voy a pasar. En lo que se refiere al formato de la escala, de la herramienta Libre, es una herramienta pensada para que se pueda acceder a través de una plataforma online. Lo que se recomienda es que sea autocumplimentada por todos los miembros de un equipo, que tienen que llegar a una reflexión y a un consenso.
permite realizar una serie de evaluaciones a dos niveles, no solamente a nivel de la persona, sino también a nivel de la organización. Es decir, a nivel de la persona se trata de identificar las prácticas restrictivas que se están utilizando con una sola persona, y a nivel de organización las prácticas restrictivas que se están utilizando en una organización, ya sea con todas las personas de esa organización o con parte de ellas. También nos proporciona una serie de instrucciones generales y específicas. Si entramos en la herramienta, bueno, tenemos una interfaz, que es la que vemos aquí, en la que hay una serie de aspectos a tener en cuenta antes de comenzar con la aplicación, y también una serie de información adicional que puede ser relevante utilizar en diferentes ocasiones. En lo que se refiere a las estructuras de los ítems, comentar que todos los ítems tienen una estructura similar. Hay una referencia al área o a la subárea a la que pertenecen, se da el enunciado del ítem, de la práctica restrictiva a la que hace referencia, un ejemplo de la misma, y luego las opciones de respuesta. Las opciones de respuesta responden a un solo criterio y van en una escala de 0 a 4 en función de que la práctica, ese tipo de práctica restrictiva que estamos evaluando, no ocurra nunca, o por el contrario, que ocurra muchas veces o con mucha frecuencia. Añadiendo también una opción de respuesta, que es la de no aplica, para aquellas prácticas restrictivas que no pueden evaluarse en ese caso concreto. Y todas las respuestas que se dan a la herramienta hacen referencia a las prácticas restrictivas que se han utilizado con esa persona o en esa organización durante los últimos 12 meses. Con todo esto se puede realizar una evaluación cuantitativa y también una evaluación cualitativa, puesto que hay también un apartado de observaciones también para poner todos aquellos aspectos que se consideren de interés y a lo mejor a los que no os ha hecho referencia en las preguntas. Una vez que tuvimos definida la escala con plena inclusión, pasamos a realizar una valoración por parte de jueces y juezas expertos que fueron seleccionados de distintos puntos de España entre plena inclusión y el INICO. Concretamente fueron 9 personas, 9 profesionales, de los cuales 3 eran profesionales de organizaciones de personas con discapacidad, 3 eran profesionales del ámbito de la investigación y otros 3 profesionales del ámbito de la medición y de la psicometría. Por supuesto, les pasamos la versión de la escala y le dimos una información acerca de algunos efectos que considerábamos que tenían que conocer antes de realizar la evaluación, como era qué sentido tenía realizar este tipo de herramienta, cuál era su origen, cuál era el uso que estaba previsto, cuál era su objetivo. Y luego se le daban unas pautas muy detalladas del tipo de evaluación que tenían que realizar, que tenía que ser de 2 tipos, una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa. Con la evaluación cuantitativa, los jueces y juezas expertos lo que tenían que hacer era valorar cada uno de los ítems que estaban en la escala en función de 3 criterios, que eran pertinencia, relevancia y claridad. Es decir, cuando tenían en cuenta la pertenencia, tenían que evaluar si el ítem hacía referencia, definía una práctica, la definición que daba de la práctica restrictiva era coherente. También si era relevante, es decir, si el ítem hace referencia a una práctica restrictiva que es relevante a evaluar. Y por último, la claridad, es decir, si el ítem hace referencia a una práctica restrictiva que está definida de una manera clara, sencilla y comprensible. Preferiblemente, pues no utilizando formas negativas, no utilizando infinitivos. Y luego también los jueces y juezas expertos tenían que realizar una evaluación cualitativa. En esta evaluación cualitativa tenían que valorar si los ítems y las prácticas restrictivas estaban bien definidas, si el formato de la herramienta era el adecuado, si las opciones de respuesta eran adecuadas. Y también tenían un apartado de observaciones en el cual podían hacer todos los comentarios y sugerencias que consideraran oportunos y que dieron lugar a modificaciones en algunos ítems. Podía dar lugar también a eliminación de algunos
o añadir otros. Hay que decir que realmente hubo pocas modificaciones en la escala, perdón, en la herramienta, y aquí obtuvimos una versión piloto con 78 ítems, y ahora Victoria os va a explicar un poco el proceso que seguimos. Buenos días. Bueno, yo les voy a contar lo que se hizo luego de contar con esta versión piloto. Lo que se realizó fue la aplicación de la misma en distintas organizaciones. En esta aplicación piloto participaron un total de 156 equipos que estaban conformados por 585 profesionales, 64 personas con discapacidad y 44 familiares. Con respecto al tipo de centros participantes, en su mayoría fueron centros de día y residencias, y en menor medida centros ocupacionales, hogares familiares, centros de mayores y otros. En otros se incluyen las viviendas con apoyo, centros de atención temprana, servicios de recursos especializados y en un caso o dos escuelas de educación especial. Con respecto al tipo de evaluaciones que realizaron estos equipos, en su mayoría, en un 60%, fueron evaluaciones a nivel de organización y en un 40% fueron evaluaciones a nivel de persona. Luego de realizar esta aplicación, lo que nosotros hicimos con la información fue analizar las propiedades psicométricas que muestra la herramienta libre, para lo cual, en primer lugar, hicimos un análisis individual de los ítems, siguiendo una serie de criterios psicométricos. Por ejemplificar alguno, se analizó la variabilidad observada, la correlación que mostró cada ítem con los otros ítems de su misma dimensión, o el efecto que tenía cada ítem en la fiabilidad de la herramienta. Luego de eso, lo que se realizó fue un análisis referido a la validez de la estructura interna del instrumento y se realizó mediante un análisis factorial confirmatorio. ¿Qué es lo que hace este tipo de análisis? Es contrastar si es que la forma en que las personas responden a la herramienta se corresponde con la forma en que la herramienta fue construida a nivel teórico. Entonces, lo que se hipotetizó y lo que se contrastó es que las respuestas que dieron los equipos hasta 78 ítems de la herramienta libre reflejan la estructura sobre la cual fue construida. Es decir, una estructura que considera 5 grandes áreas de prácticas restrictivas, de las cuales 2 tienen a su vez subáreas. El primer modelo contrastó esta estructura considerando los 78 ítems. Aquí podemos ver las grandes áreas consideradas, y aquí podemos ver las subáreas de las 2 áreas que tienen subáreas. Si bien en este contraste se obtuvo un ajuste global adecuado, que podría ser considerado adecuado, identificamos que había 4 ítems en este modelo que presentaban cargas no significativas, por lo cual contrastamos un modelo alternativo en el cual quitamos estos 4 ítems y utilizamos solo 74, manteniendo exactamente la misma estructura. 5 grandes áreas, de las cuales 2 tienen subáreas. En este caso tuvimos un ajuste global satisfactorio y además todos los ítems presentaron cargas significativas. Luego de realizar ese análisis, lo que estimamos fue las evidencias de fiabilidad de la herramienta para cada uno de sus factores o para sus subáreas, obteniendo adecuadas evidencias de fiabilidad en todos sus componentes. Posteriormente a los análisis psicométricos, lo que se realizó fue un análisis descriptivo para ver en qué áreas, a nivel global, considerando todos los equipos, todas las organizaciones, observar a nivel global en qué áreas se observaron o se reportaron mayor frecuencia de prácticas restrictivas. En una escala desde no hay restricciones, pocas restricciones, bastantes, muchas restricciones e intensas restricciones. En este análisis identificamos que aquella área en la que se reportaron mayor frecuencia de prácticas restrictivas fue en el área de prácticas relacionales. Fue la que alcanzó una media más alta y también fue bastante variable. También hubo casos que reportaron desde pocas restricciones hasta muchas.
Por su parte, el área que presentó una menor frecuencia de prácticas restrictivas fue el área de prácticas químicas o farmacológicas, que se movió entre no hay restricciones y pocas restricciones. Bueno, ahora Manoli les va a contar sobre el grupo focal que realizamos con personas usuarias. Bueno, antes de dar por terminado todo el proceso para tener la herramienta final, lo que ahora es libre, consideramos que era importante llevar a cabo, digamos, una entrevista con personas que ya habían realizado la aplicación de la herramienta con el fin de conocer las ventajas que podía tener, pero también los problemas que podían haber surgido durante ese momento de aplicación de libre. Entonces, Plena seleccionó 6 entidades, que fueron estas que vemos aquí. El Centro de Día Pilar Ocena de Navarra, que proporciona apoyos a personas con discapacidad intelectual. El Centro de Educación Especial de Autismo ATA en Galicia. El Centro de Personas Afanías en Madrid, que proporciona apoyos a personas con discapacidad intelectual y mayores de 45 años. El Servicio de Apoyo a las Familias de Asprona en Castilla-La Mancha, el Centro de Día de la Fundación Purísima Concepción de Granada y también la Fundación Azcor da Coruña, que proporciona apoyos y atención a personas con discapacidad intelectual y en situación de dependencia. De todas las respuestas que nos dieron, les trajimos una serie de fortalezas que son las que vamos a comentar, las que voy a comentar ahora. En general, aunque la herramienta no es sencilla por lo larga que puede llegar a ser, sí que el comentario general fue que resultó muy útil y muy enriquecedora por la información que proporciona y sobre todo también por el proceso de reflexión al que lleva. Efectivamente, esta herramienta ha ayudado a identificar una serie de áreas de mejora que permiten avanzar también en los planes de acción. Y de aquí también se deriva la necesidad de traspasar, de compartir todo lo que hemos aprendido o todo lo que han aprendido en las entidades en las que se ha utilizado la herramienta a otras entidades o otros servicios en los que todavía no se ha llevado a cabo. También destacan la oportunidad de pararse a pensar y a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en la práctica. Otros aspectos será la utilidad de introducir un ejemplo en cada uno de los ítems, en cada una de las prácticas restrictivas, concretamente en las prácticas en el hogar familiar. También la disponibilidad de esa pestaña de información adicional de la que hablábamos al principio cuando mostrábamos la diapositiva con la interfaz de la herramienta. Y luego también la utilidad de incluir la opción de respuesta no aplica para los casos en los que sea necesario. Finalmente, la utilidad del informe de resultados es más enriquecedor cuanto más observaciones se hagan. Y precisamente de aquí surgieron también los principales cambios en la herramienta. Con la herramienta se obtiene una planilla de resultados que ahora es mucho más compleja, más completa, perdón, no compleja sino completa, porque incluye todas las observaciones que nos permiten enriquecer esos planes de acción y también incluye todas las valoraciones de 1 a 4. Al descargar los resultados también se descarga una plantilla para la elaboración del plan de reducción. El gráfico final, también atendiendo a las sugerencias mostradas, se ha simplificado, se han introducido colores y se ha añadido también un documento complementario de estrategias para fomentar la participación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en los casos en los que sea necesario. Y no como cambio introducido, sino como recomendación, se recomienda cumplimentar la herramienta en distintos momentos, por lo que decíamos antes, por la longitud que tiene. Y ahora, Miguel Ángel, los concluye. Bueno, gracias. Ya para terminar, ya acomodándonos bien al tiempo previsto, un poco en la planificación, comentar solo que esto es el punto final de la construcción de la herramienta, es el punto de inicio de su aplicabilidad y de su utilización, ¿no? Entonces yo creo que hemos construido una herramienta, desde luego que no hay a nivel internacional, de manera que es novedosa, innovadora. Hay que felicitar a quienes tuvieron la iniciativa de centrarse en esto y hacer los desarrollos que son los que van a hablar a continuación.
yo creo que hemos construido un buen producto, pero es verdad que una herramienta es importante tenerla, pero luego es importante definir el proceso de puesta en marcha. Creemos que va a ser un instrumento de gran utilidad a las organizaciones, pero luego hay que tomar esas decisiones en las propias organizaciones que permitan que la herramienta sea útil para hacer una reflexión y una toma de decisiones de avance en los protocolos preventivos o jerarquizados del tipo de técnicas que se utilizan, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, estamos muy satisfechos con el trabajo realizado, con la colaboración con todo el equipo central y de la red de plena inclusión. Y yo creo que ahora nos queda la tarea de convertir la herramienta que tiene evidencias de fiabilidad, validez y de utilidad importantes en realmente hacer un elemento útil. Entonces, cualquier cosa en ese sentido pues será bienvenida y la aplicabilidad de la misma y las tomas de decisiones, pues creo que mejorarán todo. Nada más agradeceros a todos la atención y animar a todas las personas que están participando, escuchando un poco a enriquecer con el uso y con la información a los demás de cómo va marchando el tema de la herramienta y acordaros que hay que acompañar de programas especializados temporalmente amplios para tener preparados a profesionales, sobre todo en psicología de la intervención, en áreas que son complicadas y exigen mucho tiempo de preparación para poder hacer bien las cosas y a resolver esos problemas tan difíciles que a veces tenemos. Nada más, muchas gracias. Muchísimas Irene. gracias. Muchísimas gracias a los tres por todo este trabajo, ¿no? Y todas las mejoras que hemos podido incorporar gracias a vuestro acompañamiento y por acompañarnos hoy también. Bueno, ahora vamos a pasar, ¿no?, a hablar un poco más de la puesta en práctica de todo lo que la herramienta nos puede ofrecer. Entonces contamos con Rimán Tendero, que es director de Autismo Tenerife, y como antes ha dicho también Enrique, con Isabel del Hoyo y con Ana, perdóname, Cornejo, que no me acordaba de tu apellido, de Autismo Cádiz. Bienvenidos, así que muchas gracias. Gracias, Inés. Pasa si quieres esa primera. Bueno, el desarrollo de esta herramienta o en el desarrollo de esta herramienta hay una cuestión que es muy importante y que yo creo que todos los que hemos trabajado en ella, tanto el equipo que desde Plena se generó como la visión desde el INICO también, a la hora de consolidar todos aquellos aspectos que nosotros queríamos importantes, es que no es una herramienta en sí de evaluación, sino que nosotros la vemos más como un instrumento que potencia un proceso de reflexión. Por lo tanto, el momento de evaluación es solo una de las partes que tiene todo este proceso. Es una herramienta que busca liberar a las personas, y por ahí se llama libre, ¿no?, de las restricciones que en su día a día pues tienen a la hora de poder tener esa vida deseada. Y para ese proceso hemos entendido que es importante 4 momentos fundamentales, ¿no? Hay un primer momento en el que entendemos que es fundamental preparar el contexto, generar ese contexto que facilite la reflexión con respecto a la detección, el análisis y propuestas de mejora en relación a las prácticas restrictivas. Después hay un momento clave, muy importante, en el que la herramienta ha tenido un desarrollo amplio, estructurado, ahí con el apoyo del INICO, que tiene que ver con identificar y evaluar las restricciones, pero todo no se queda ahí, en esa evaluación o esa identificación, sino que después hay un momento que también entendemos como clave, casi podríamos decir incluso el más clave, ¿no? Los otros son importantes, pero es cómo hacemos un análisis, una reflexión con aquello que hemos identificado. Porque en la visualización o la identificación de prácticas restrictivas existen muchas cuestiones que tienen que ver con interpretaciones, con valores, con cultura. Y generar un análisis más concreto con respecto a si eso que estamos haciendo, si ese entorno o esas prácticas restrictivas que están apareciendo en la persona pueden ser o no eliminadas o están justificadas, es una parte muy importante y forma parte también clave de los procesos de cambio. Y por último, pues que de ahí surja
un plan de acción, ¿no? Un plan de mejora con propuestas de cambio. Bien, atendiendo al primer punto, y ahora tanto Isa como Ana nos irán contando cómo cada uno de estos pasos los podemos aterrizar en la práctica desde su experiencia. Por lo tanto, tenemos la suerte de contar con personas que han utilizado este proceso y nos pueden hablar desde la propia experiencia, ¿no? En primer lugar, para generar ese entorno que facilite la reflexión con respecto a las prácticas restrictivas, es clave que exista un compromiso con respecto a la mirada de los derechos de las personas, ¿no? En cualquiera de los ámbitos en los que estemos trabajando, ¿no? Un compromiso con los derechos desde la organización, pero también desde los equipos profesionales. Y podríamos decir más con respecto al profesional individualmente o al familiar individualmente, ¿no? Porque al final supone una revisión de cómo me relaciono con la persona y de los apoyos, oportunidades que le ofrezco, ¿no? Desde una actitud fundamentalmente de reflexión, buscando el consenso para a partir de ahí generar esas modificaciones en las restricciones. Se debe abordar también desde una actitud crítica, honesta, pero también constructiva y optimista, ¿no? Y para ello, uno de los primeros o de las primeras acciones que tenemos que generar es construir un equipo motor, ¿no? Un equipo motor, un equipo que lidere el análisis de esas restricciones, tanto a nivel organizacional, a nivel de contexto, como bien decía Manoli, estamos hablando de contextos de instituciones, de organizaciones, pero también contextos comunitarios o contextos de hogar y demás. O bien hacer un análisis más aterrizado en las personas, que es el que vamos a tener la oportunidad de, de que nos cuenten tanto Ana como Isa. Y todo eso, evidentemente, desde un clima de confianza donde cada uno se sienta cómodo para expresar lo que siente, lo que piensa y demás. Isa, Ana, coméntenos un poco cómo generaron todo este equipo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por ofrecernos esta oportunidad, que estamos las dos muy nerviosas, pero lo vamos a contar cómo lo hemos hecho. Lo primero, que desde el punto de vista organizativo mi entidad lo asume como algo estratégico y lo hace suyo la comisión que llamamos la comisión Te Defendemos, ¿no? Que es una comisión transversal de Autismo Cádiz que vigila pues, los derechos y la vulneración de las personas, ¿no? Y desde la comisión se valora que donde se tiene que poner en marcha son los servicios donde prestamos apoyo a personas adultas con más necesidades de apoyo, ¿no? Y nosotras venimos a contaros el trabajo que hemos hecho en donde trabajamos las dos, en el centro de día Alucema. En ese inicio lo que intentamos es crear un grupo que fuera el que pone en marcha, ¿no? La experiencia primera, que es de aprendizaje, donde íbamos a fallar, pero también íbamos a aprender mucho, ¿no? Y también teníamos la determinación de centrarnos inicialmente en las personas que tenían conductas que nos preocupan mucho, como son las conductas autolesivas, ¿no? Nos parecía que ese grupo era el más vulnerable desde todos los aspectos y que probablemente nos teníamos que centrar inicialmente en ello. Nos centramos en este hombre que lo identificamos como J, porque es un hombre que lleva ya muchos años en Autismo Cádiz, que lo conocemos, que utiliza estrategias para demostrar su oposición a lo que le estamos ofreciendo o nuestras incompetencias a la hora de ofrecerles alternativas, en ocasiones con conducta autolesiva, y nos parecía, pero por otro lado era un hombre encantador que, bueno, sobre todo su sonrisa te cautiva, ¿no? Es un hombre que a pesar de sus dificultades comunicativas, sí que tiene buenas estrategias y que le gusta la vida y disfrutar de las cosas que le vamos ofreciendo, ¿no? Entonces, en el equipo motor lo formaba una profesional que hace más de 12 años que tiene contacto con él y que lo conoce, han ido madurando los dos a la vez, ¿no? Y entonces la formación que recibió fue poder acceder a la documentación que nos ofrecía el pilotaje de reducción de restricciones, que desde aquí queremos agradecer ese esfuerzo. Luego Ana, la profesional de 2 años de contacto, que también tuvo el mismo acceso, y Ana además es la responsable en el centro de llevar a cabo todo lo relacionado con las metodologías de apoyo activo y de análisis de los entornos donde se mueve la gente para buscar nuevas oportunidades, ¿no?
Y por un lado tuvimos la suerte también de contar con la madre, es una madre muy implicada y lo hizo de una forma no presencial durante todo el tiempo, pero sí analizando la herramienta y haciendo propuestas, ¿no? Que creíamos que queríamos llevar a todos los entornos, no solamente el entorno institucional, sino también queríamos que las familias se implicaran. Y bueno, y yo coordinando un poco también conozco desde hace mucho tiempo a este hombre. Una vez generado ese equipo, como nos han contado Isa y Ana, pues ya nos metemos en la tarea, bueno, aparte de generar el equipo, está en toda esa labor también de generar ese clima, ¿no? De esa formación de los profesionales y demás, ¿no? Que facilita, pues, que después el equipo en ese sentido funcione. Pues ya nos meteríamos a identificar y evaluar a través de la herramienta esas prácticas restrictivas. No tenemos mucho aquí porque ya Manoli en su parte lo explicaba bien, pero por recordar y entender un poco ahora cuando contextualicen Isa y Ana, Libre, la parte de evaluación evalúa 78 prácticas restrictivas, hace una evaluación con respecto a los 12 meses anteriores eh, en la vida de la persona o en la vida de la organización, y se evalúa en base a 6 niveles de concurrencia, pues que van de que esa práctica restrictiva no ocurre nunca a ocurre siempre o casi siempre. Y hay un ítem en particular que tiene que ver con el no aplica, que está pensado sobre todo para cuando se evalúa una práctica restrictiva en un contexto que no toca, por ejemplo, el contexto laboral, y a lo mejor la persona que estamos evaluando no participa en un contexto laboral. Vamos a ver cómo Isa, Ana y el equipo aterrizaron esto. Es importante tener en cuenta que a la hora de evaluar todas estas prácticas, pues pueden surgir muchas dudas, discrepancias, el propio proceso tiene una serie de orientaciones de cómo resolver esas circunstancias en el equipo. Pero Ana e Isa nos van a contar además cosas que nos aportan mucho de su propia experiencia. Y para nosotras, como dice Ruiman, la herramienta nos daba una serie de indicaciones, pero llegamos a nuestro propio acuerdo en este punto, ¿no? Porque lo que queríamos no era generar un clima de a ver quién ganaba, ¿no? Sino todo lo contrario, sino en qué coincidimos y eso nos íbamos a centrar. Entonces decidimos que en aquellas cosas que no teníamos la misma visión, pues la dejaríamos para una segunda vuelta. Y si llegábamos a esa segunda vuelta, lo que debería hacer esa persona es dar evidencias, ¿no? Para convencer al equipo. No nos gustaba tanto la media, hacer una media aritmética, sino que nos dieran evidencias. Si a pesar de todo eso no había unión, no había consenso, pues lo dejábamos a un lado y nos centraríamos mejor en las prácticas que sí teníamos claro el equipo motor que eran importantes, ¿no? Porque teníamos claro que la oportunidad de volver a pasar la autoevaluación existía siempre y lo importante no era tener 70 y tantas evidencias, sino lo importante es tener 4 o 5 que tuvieran peso y que todo el mundo entendiéramos que eran importantes. Este proceso que han llevado ahí en Autismo Cádiz, ¿no? Y en la experiencia con esta persona, refleja muy mucho también el talante de la herramienta. Es decir, esta es una herramienta que nace con la voluntad, evidentemente, de abarcar todas las restricciones que una persona puede tener en tu vida, pero después vamos a aprender mucho de las experiencias concretas de las organizaciones, de las personas, de los equipos que la apliquen. Por lo tanto, es una herramienta también abierta y flexible a que aprendamos de la práctica y generemos nuestros propios procesos en cada contexto, ¿no? Es una herramienta que trata de orientar, ¿m? Para que en definitiva el resultado sea la reducción de prácticas restrictivas. Bien, en esa identificación y evaluación que el equipo de Autismo Cádiz ha realizado, pues ha hecho, digamos, un recorrido por 5 áreas fundamentales que son las que tiene la herramienta, que también las comentaba Manuel. Yo voy a poner simplemente algunos ejemplos, ¿no? Están todas aquellas restricciones que tienen que ver con el área de prácticas físicas o mecánicas, que bueno, son ampliamente quizás más conocidas, ¿no? O donde hemos puesto el foco habitualmente cuando hablamos de restricciones.
pero se han introducido algunas prácticas restrictivas como el acceso a lugares donde la persona quisiera entrar. Por ejemplo, si cerramos una puerta para que la persona no acceda a la cocina, pues eso es una práctica que estaría en este área, ¿no? Después están las prácticas químicas y farmacológicas que tienen que ver con el uso de fármacos no justificados por una enfermedad, sino para controlar la conducta de la persona. Y después, nosotros creemos que donde más empuje tiene la herramienta, porque es lo que aporta de nuevo, entendemos eso, sobre todo el análisis de prácticas que tienen que ver con lo estructural, con lo organizativo, tanto en entornos de instituciones como en entornos familiares o comunitarios, que en definitiva es el uso de normas y limitaciones estructurales que impiden a la persona pues hacer cosas o cumplir con su voluntad, ¿no? Por ejemplo, el uso y el manejo de normas con respecto al uso y manejo del dinero, el poder o no poder comer a una hora o ducharme una hora, ¿no? Las normas son las que limitan o controlan ese tipo de aspectos. Después estarían las prácticas relacionales, que tienen que ver sobre todo con cómo establecemos la relación con las personas y la establecemos desde el control de sus decisiones. Si yo tomo decisiones por la persona o de alguna manera con mi control o sobreprotección, también gestiono o tomo decisiones con respecto a su vida. Y en último lugar, estarían las prácticas restrictivas referidas a los contextos y a los apoyos, en la medida de que si la persona, su contexto le pone límites para participar, por ejemplo, o oportunidades limita las oportunidades para participar en la comunidad, o las personas no tienen los apoyos que requieren para tener una vida digna, de calidad o deseada, como tener un sistema alternativo de comunicación. Vamos a ver ahora cómo desde el equipo Autismo Cádiz con esta persona han analizado todas estas áreas y el resultado que han obtenido a través del informe. Bueno, la herramienta te permite hacer un resumen por cada área y sus áreas, ¿no? Que a la hora de posteriormente evaluar facilita mucho el trabajo, ¿no? Porque del tirón te puedes o bien organizar en aquellas áreas que desde la organización o el servicio le da más importancia o aquellas que tienen más incidencia, ¿no? El criterio, el resultado de la evaluación facilita, ¿no? No solamente te salen esos informes por áreas y sus áreas. Por favor, ¿puedes pasar, Inés? Sino te proporciona un resumen final de aquellas situaciones que salen como informe final, ¿no? En un texto con las observaciones y tú puedes hacer algunas aportaciones al mismo documento, ¿no? Necesitamos que al final de esos 70 y tantos ítems, 78 ítems, te salga aquello que tras la evaluación sale como puntos importantes a tomar de referencia, ¿no? Porque no lo he dicho en el primer punto, pero la herramienta no hay que pasarlo ni con prisa ni con tensiones, sino hay que dedicarle tiempo, hay que liberar del trabajo de atención directa a las personas que están implicadas en ese proceso para que se pueda hacer bien, tranquila, ¿no? Para que nos dé tiempo a reflexionar, volver para atrás e incluso hacer comentarios que ni siquiera están recogidos en la prueba, ¿no? A nosotras nos sirvió para pensar en situaciones que se daban en el servicio y no estaban, que no la veíamos completamente reflejada en la prueba, ¿no? Bueno, por eso es lo interesante, ya lo decía Ruimán, es el proceso de reflexión y de intercambio de opiniones y de percepciones, lo interesante de la herramienta. Bien, hemos identificado todas esas prácticas restrictivas, hemos reflexionado sobre en qué medida se dan, con qué frecuencia se dan en la vida de la persona o en la vida organizacional. Y ahora llega un momento clave, como les decía, que tiene que ver con el análisis y reflexión de esas prácticas. Hemos identificado aquellas, digamos, que más concurren o con que más frecuencia y vamos a detenernos a analizar. Aquí es importante que sigamos una serie de criterios y la herramienta orienta en eso para determinar si esa práctica restrictiva está justificada, si esa práctica restrictiva puede ser eliminada,
si esa práctica restrictiva puede ser reducida. Y para ello, cada una de las prácticas la tenemos que pasar por el análisis y una serie de preguntas. Primero, preguntarnos como equipo si esa práctica es necesaria. Y hay una serie de preguntas guías, perdón, que propone la herramienta, porque ahí tienen, no las voy a leer todas, las tienen en la herramienta, pero por poner algunos ejemplos, ¿qué riesgos podríamos tener si se elimina o suaviza esta práctica restrictiva? ¿Hay alguna alternativa? ¿Tenemos alguna alternativa que sea menos restrictiva? ¿Qué otra cosa podríamos hacer, no? ¿Podemos cambiar nuestra práctica habitual? A través de esas preguntas vamos a darnos cuenta en qué medida esa práctica que hemos identificado a través de la evaluación es necesaria o no, o es necesaria en la forma que se está dando. Pero además tiene que pasar otro filtro, y es ver si el uso de esa práctica cumple determinados criterios que la justifican o no. El uso de esa práctica restrictiva es necesaria para evitar el daño significativo a la persona. El uso de esa práctica tiene en cuenta el efecto emocional de la restricción en la persona y en aquellas que lo aplican. Se ha valorado los riesgos que tiene poner en práctica esta práctica restrictiva. ¿Es proporcionada? La cuestión es suficientemente importante como para justificar la restricción. Y así una serie de criterios que tienen en la herramienta que nos van a ayudar a identificar si está justificada o no. Primero, valoramos si es necesaria. Segundo, en qué medida lo que hacemos está justificado o no. Y a partir de ese análisis en cada práctica restrictiva, tomamos decisiones. Tomamos decisiones que implican, pues, si ha pasado todos los filtros, pues en este momento, porque también hay que pensarlas de manera temporal, en este momento, por lo que sea esta práctica, hemos entendido que está justificada o no, pues si esta alternativa requiere un cambio, tenemos otra posibilidad diferente de hacer las cosas o incluso eliminar. Y esas acciones son las que vamos a poner como resultado del análisis de cada una de esas prácticas restrictivas, porque son las acciones que después vamos a utilizar para generar un plan de acción. Vamos a ver cómo hicieron desde Autismo Cádiz todo este proceso de análisis y reflexión. Bueno, nosotras, como os dije antes, al formar parte del equipo de reflexión de la familia, pues teníamos claro que primero que teníamos que medir e incluir en nuestro plan de acción no muchos resultados, muchas prácticas restrictivas, sino aquellas que consideramos que teníamos capacidad de llevarlo a la práctica y que además generaba un bienestar no solamente para la persona, sino probablemente hasta para el resto de las personas que estaban con ella, ¿no? Y queríamos poner en marcha una medida que para las familias fuera importante y sobre lo que os decíamos antes de las personas que tenían conductas que nos preocupaban y luego una de normas, ¿no? Una que a veces dices tú, pero ¿por qué, no? Esa porque se ha hecho toda la vida así, ¿no? Bueno, pues esa, ¿no? Entonces, primero nos centramos en la que proponía la familia, que decía que para ello era como muy violento cómo tenían que afeitar a su hijo, conteniéndole las manos porque a él le daba miedo el ruido de la maquinilla, entonces lo hacían con cuchilla y eso a la familia daba miedo, no fuera a cortarlo, todo, que se generaba una situación de nerviosismo que propiciaba aún más que este hombre necesitara contención, ¿no? En el análisis si esto era una práctica restrictiva que cumplía o no los criterios, la familia decía que lo hacían siempre por la seguridad, ¿no? Y que ellos entendían que estaba justificada, pero no estaban satisfechos, ¿no? Que además había como una imposición del tiempo justo que era necesario, o sea, ellos lo hacían simplemente en el tiempo que entendían que era necesario, pero que intentaba que a pesar de todo el ambiente fuera en un clima emocional y positivo, aunque hombre, una persona te contiene en la mano y otro te rasura y te están diciendo, qué bien, qué guapo está quedando, qué bien, no sé qué, pues a él no le generaba mucha tranquilidad y a veces ocurría pues eso que terminaba autolesionándose, ¿no? Entonces ahí en principio parecía, no encontrábamos una maquinilla de afeitar eléctrica que no hiciera ruido suficiente como él ya siempre estaba a la reserva y entonces, bueno, pues vamos a intentar que ese espacio de tiempo, darle mayor control a él, que sepan cuánto dura, cuándo se inicia,
sea, darle herramientas para que él controlara más esa situación y poco a poco fueran bajando la necesidad de contenerle físicamente las manos. Otro que nosotras abordamos como prioritario era cuando él llegaba a una situación de crisis, tenerle que sujetar las manos. Además, una persona que cuando entra en situación de crisis, él mismo te da las manos para que se las sujete, ¿no? Es como, ya no puedo más, ayúdame, y entonces está pactado la forma. Entonces, sabemos que estamos incurriendo en una restricción de movimiento de su libertad, que se pone en práctica cuando ocurre una situación como es la de darse puñetazos en la cara o morderse la mano derecha, que es necesaria al día de hoy esa contención física para poder llegar a la calma, ¿no? Lo que nosotros siempre decimos, ya estamos en la calma, ¿no? Y afortunadamente en la historia de esta persona cada día se da menos, ¿no? En el año 2023 aparecieron 11 oportunidades a lo largo del año donde él empieza con una crisis y en la tercera parte se queda en la parte inicial de darle de respira, respira y ahí la contenemos, pero sí que aparecen un número considerable que siguen importándonos, ¿no? En cuanto a si cumple los requisitos, pues sí, porque cumple los requisitos, tenemos que sujetarlo para evitar que esa persona se haga daño. Debe aplicarse necesariamente, pero siempre de nuevo que esta persona tenga el control, que él sea el que controla los tiempos, no tanto los monitores, ¿no? O las personas que lo apoyen. Y tenemos a veces esa necesidad, él mismo da esa información de sujétame porque voy a saltar, ¿no? Entonces, en esto, la decisión en este área era identificar las condiciones previas, ¿no? Todo aquello que genera esas conductas y que termine en esa situación, dejarlo visualmente claro para todas las personas y no solamente para él, sino también a las personas que le dan apoyo y siempre con la mirada preventiva de ayudar para no llegar a esta situación, ¿no? Clarificar muy bien cuáles son las circunstancias que hacen que en el 90% terminen en una conducta autolesiva. Y luego la última, que era la tercera que nos íbamos a centrar, que no sale, que esta ya no sale de los ítems de evaluación de la herramienta, sino de la reflexión posterior de situaciones de la vida de este hombre que nos parece interesante, vinculado con las normas que impone un servicio, que a veces dice tú vaya tela a la hora que se nos ocurrió, pero que están, ¿no? Esas normas ocultas que la práctica hacen que siempre aparezcan, ¿no? Y es que hay una regla de que mientras tú estás trabajando tienes que estar sentado en la mesa de trabajo, ¿no? Y si no, pues te obligamos a sentarte, ¿no? Tienes que estar sentado, aunque el concepto trabajo está claro que este hombre no lo tiene. Analizamos que realmente no es necesario, es porque hay una norma de orden en el lugar que comparte con otros compañeros y sus tutoras. No, él no tiene buenas competencias manuales, es una persona que prefiere más actividades físicas y al aire libre. De hecho, tenemos que decir que excepto dos conductas así preocupantes, el resto ha sido siempre en el entorno taller, con lo cual es un hombre que en la comunidad no suele tener problemas, en actividades al aire libre no tiene problemas y siempre es en un entorno más rígido, ¿no? Más rígido digo desde el punto de vista laboral que no le parece, ¿no? Entonces está claro que no le gustan los espacios taller y lo que vamos a intentar es equilibrar esos momentos con los intereses con los otros grupos, pero respetando su movilidad, ¿no? Respetando que puede haber una norma de tú trabajas, pero hay que respetar que a él no le gusta estar sentado, ¿no? Entonces solamente unir la condición de trabajar, de estar sentado mientras trabaja, pero cuando él termina su trabajo clarificado, puede hacer lo que quiera, puede estar en movimiento, puede estar en otro espacio, puede estar haciendo otras cosas, porque el sentido de un taller es trabajar, si el trabajo ha terminado, pues acaba. Entonces, ¿qué nos preocupaba en el área de la decisión, ¿no? Nos preocupaba, bueno, que esa imposición de estar sentado terminara en una conducta más complicada, ¿no? Una conducta desafiante y por lo tanto había que cambiar esta práctica esta norma, que en este caso estaba claro que también nos sirve para reflexionar sobre otras personas, porque esa norma es necesaria, ¿no? Porque es necesario estar todo el mundo sentadito alrededor de una mesa. Bien,
haciendo un recorrido por lo que hemos hecho, lo que han hecho Isa, Ana y su equipo en Autismo Cádiz, ¿no? En primer lugar, generaron ese clima, ese compromiso y el hecho demuestra que se han metido a valorar las restricciones, han generado el equipo, han evaluado, identificado pues las restricciones y han hecho una reflexión como ahora han explicado con cada una de ellas. El resultado de esa reflexión, recuerden, en la última parte, pues están una serie de acciones o de medidas a tomar, ¿no? Según el análisis que ya han hecho de cada, de cada práctica restrictiva detectada. Es importante también comentar que en este análisis, en esta reflexión, al final cada uno podemos utilizar nuestros propios criterios. Es decir, hay una serie de criterios que nos empujan a, a analizar de tener su análisis. Por eso es importante que se genere un equipo diverso, un equipo donde participen profesionales, familias, personas que conozcan muy bien a la persona. Y hay que tener muy en cuenta que hay que potenciar en la medida de lo posible también la participación de la persona en la valoración de las prácticas restrictivas de su vida. Esto es clave, porque es verdad que los criterios que propone la herramienta nos ayudan a afinar y a que esto no sea una interpretación libre de las restricciones, sino que se valoren en base a unas condiciones, pero lo que va a dar riqueza o va a centrar más en la identificación y el análisis va a ser esa diversidad del equipo. Bien, tenemos ese análisis, tenemos las acciones, pero ahora tenemos que generar un plan. De esa evaluación pueden surgir muchísimas acciones. Es bastante habitual que las personas con discapacidad o personas que están institucionalizadas en otros ámbitos tengan una vida bastante restringida. Por lo tanto, vamos a identificar muchas acciones de mejora. Por eso es importante, antes de establecer un plan, eh, hacer una priorización de aquello que entendemos como más importante, más significativo para la vida de la persona o que, como bien decía Isa y Ana antes, que podemos abordar o en este momento o que nos puede resultar más fácil o que puede ser más significativo para la persona. Tense en cuenta que en algunos casos estamos removiendo una parte de la cultura oculta de los contextos, ¿no? Entonces a veces, pues bueno, pues tenemos que pensar por cosas más visibles, más superficiales, para que esa rutina y ese cambio también vaya generando cambios más profundos. A la hora de establecer una priorización, la herramienta propone una herramienta de priorización, pero se pueden utilizar otras, ¿vale? En este caso, cada uno de los números que ven ahí, pues serían las acciones que han surgido de esa reflexión en las que tenemos que hacer algo. Y en equipo también valoramos en qué medida la acción tiene alto impacto en la vida de la persona o tiene bajo impacto. O en qué medida es urgente ya en la vida de la persona o no es tan urgente. De manera que acometeremos primero aquellas acciones que van a tener un mayor impacto y que son más urgentes. Esta es una tabla de prioridades, podemos utilizar, repito, cualquier otra herramienta. Pero desde ahí ya sacaremos aquellas primeras cosas que vamos a hacer porque no vamos a poder abordarlo todo desde un primer inicio. Y hay que ser también consecuente con las posibilidades, ¿no? Para no frustrar. Y de todo eso resulta un plan de acción. Un plan de acción con una serie de acciones que hemos seleccionado en esa priorización y el plan de acción que propone la herramienta y un esquema clásico de un plan de acción, es decir, aquellas cosas que vamos a tratar, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Quiénes van a ser los responsables de ejecutar cada una de las acciones que impliquen ese cambio en la práctica restrictiva, en qué tiempo y momentos nos vamos a dar para hacerlos, incluida también la revisión del plan y en qué contextos, dónde lo vas a hacer, en qué actividades y demás. De ahí resultaría pues ese plan de reducción de restricciones, en este caso para una persona en particular que estamos presentando hoy, pero también podría ser para una organización en general. Y hay una cuestión también importante en cuanto a la planificación, al margen de estos planes que podemos catalogar un poco más reactivos en base a cosas que hemos identificado, pues reaccionamos con acciones de mejora, es muy importante todo lo que nos comentaba Inés al principio que tiene que ver con la prevención, ¿no? Es decir, todos estos planes deben acompañarse de acciones preventivas. ¿Qué son acciones preventivas? La formación de los profesionales, por ejemplo, en metodologías respetuosas con los derechos de las personas, el generar grupos de trabajo de reflexión sobre las restricciones, el incluir registros diarios en mi día a día de prácticas restrictivas, todo eso son acciones que nos ayudan a prevenir
prácticas repetitivas y que deben formar parte también de un plan general de reducción de restricciones al margen de los planes contextuales o de las personas. Nos van a contar ahora Ana e Isa cómo hicieron todo esto también con J. Vale, pues nuestro objetivo, bueno, ese es el plan que se genera, ¿no? De manera preventiva y analizando un poco cómo mejorar la situación de esa persona. Hemos elegido una actividad que, aunque, como ha dicho Isa, pues no tiene muchas destrezas y no le gusta demasiado, pero bueno, dentro del taller, pues una de las actividades que a él pues, le gusta, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo era estar sentado en el espacio de taller. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues identificando el espacio donde muestra mayor preferencia, ¿no? Que en este lugar era el taller de reciclado, eh, picando papel. ¿Quiénes? Pues bueno, aquí estarían las tutoras de esta persona, ¿no? Que están con él realizando la actividad, cuando pues, donde toca la planificación semanal y en el centro de día. ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿No? Clarificando su trabajo. Nosotros ya empleamos la metodología TEACH, pero bueno, creemos que en este caso pues podríamos mejorar un poco más la práctica. Entonces, bueno, a modo de ejemplo, disponiendo de una bandeja donde él tuviera los folios que iba a picar y hacer el procedimiento, entonces sabe cuándo empieza y cuándo termina. Cuando se acaban los folios, pues termina la actividad. Aquí, bueno, me encargaría yo un poco de dar la instrucción, ¿no? Y comentarle a la tutora cómo se iba a llevar a cabo. ¿Y cuándo? Pues cuando, lo mismo de antes, ¿no? Cuando se realiza este taller. Otro objetivo era diseñar visualmente la estrategia del espacio, ¿no? Aquí nosotros colocamos normalmente en todas las actividades unos apoyos visuales. En este caso, planteamos esos apoyos con fotografías para que sea aún más clarificado para esta persona. Y todo ello se prepara antes de ponerse en marcha la tarea. Pues se hace un seguimiento del número de ocasiones que tenemos que ayudarlo para estar sentado mientras trabaja, que aquí son de nuevo sus tutoras quien está pendiente de esta persona cuando se realiza la actividad. Y ya de manera conjunta, bueno, pues analizamos los resultados, implementamos cambios y nuevas acciones que vamos a llevar a cabo. Y aquí sí sería pues ya todo el equipo, sus monitoras, nosotras, y lo realizamos pues a los 6 meses, ¿no? En una reunión de coordinación. ¿Puedes pasar, Inés? Aquí era, bueno, elaboramos este plan para tener una información y que todo el mundo tuviéramos la misma información de cosas que teníamos que tener en cuenta de esa persona y evitar que, claro, para que todo fuera bien y evitar que no se pusiera nervioso. Lo que tratábamos sobre todo es si se rompía la norma de cuando me levanto antes de que termine mi trabajo, si a él le hemos puesto 20 papeles para que lo destruya en la destructora de documentos y se levanta antes, pues que las monitoras siempre tuvieran la misma respuesta, que todo fuera coherente y siempre igual, ¿no? Decirle, venga, una vez más y ya está, ¿no? Porque ya entendíamos que estaba agotado, pero él tenía que cumplir la norma, hay que hacer un pacto, ¿no? Y entonces que así ya él supiera que cuando terminaba era, se acabó, venga, se acabó. Y ahora sí se puede levantar, pero establece una norma tanto para él como para el resto del grupo y que le ayudara a que no tener que estar sujetándolo físicamente en la silla, porque no es la idea. La idea es que pueda moverse con tranquilidad sabiendo que ha cumplido la norma. Puedes pasar. Bueno, y en la parte de arriba sabemos que son esas condiciones preventivas, o sea que si ese día ya está dando zapatazos, está un poco aleteando, llorisquea, no está en las mejores condiciones para exigirle, ¿no? Entonces ese día pues hay que ser más tolerante, hay que ponerle menos cantidad de trabajo porque sabemos, ya nos está diciendo no estoy en condiciones, ¿no? Y si encima pues suda porque a veces tiene un síntoma de nerviosismo, pues vamos a apoyarlo, vamos a darle agua. O sea, es condiciones, no solamente vamos a cumplir una norma, pero ojo, que tienes que tener en cuenta que esta persona puede estar dándote pistas de no es el mejor día para ser muy exigente. Puedes pasar ya, perdón. En el segundo punto que os decíamos estaba lo relacionado con las prácticas
el control de las prácticas autolesivas, ¿no? Aquí lo que nos proponíamos era pues, describir más estructuradamente la secuencia de los indicadores de las condiciones en que se va a desarrollar el apoyo, apoyarlo a que vuelva a la calma, ¿no? De nuevo hacer una estrategia visual tanto para las familias y los profesionales que la apoyan como para él mismo. Luego hacer simulaciones, todo es un aprendizaje nuestro, ¿eh? Con estas reflexiones nos hemos dado cuenta que primero tenemos que sentir nosotras lo que es ser contenidas físicamente, ¿no? Entonces, en una parte, una vez que hemos hecho todo eso, hacer simulaciones entre los profesionales para saber cuál es el momento crítico del inicio de la disminución de la sujeción física, que ya os diremos cómo lo hace, ¿no? Y entonces entre las profesionales no que lo sufran, lo experimenten, ¿no? Para ponerse también más cercana a la situación de este hombre, hacer de nuevo un registro, desplegarlo, ¿no? Y hacer un registro de seguimiento del número de ocasiones que hay que ayudarlo físicamente para que vuelva a la calma y luego analizar como nuevos resultados, y aquí sí lo hacemos a los 3 meses, ¿no? Ver si ese aumento de la sensibilidad y ese aumento de la secuenciación estructurada tienen resultados a más corto plazo. Aquí tiene un papel fundamental la psicóloga de apoyo conductual y por eso aparece Tamara, y de nuevo sobre todo el papel importante de las tutoras y ese análisis de grupo, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Decimos que generalmente las condiciones de necesidad de contención física a este hombre se hacen cuando empieza a golpearse la cabeza, la cara, o a morderse la mano derecha, ¿no? Y siempre le pedimos, no solamente en este caso, sino en todos los casos, una respuesta única a las profesionales que generalmente que están con este hombre, ¿no? Primero es darle tranquilidad, decirle siempre tranquilo, perdón, ahí se me ha salido el nombre, respira. Entonces, a veces en ese paso de hacer despejo y acompañarlo en la respiración, vuelve a la calma, pero otras veces no. Y si eso ocurre, se explica detalladamente cómo debe ser esa contención física, y que el que controla ese momento debe ser él. En el momento que afloja, la monitora debe aflojar. No soy yo la que decido cuando tú has llegado a la calma, sino eres tú el que me va dando pistas, ¿no? Y cuando ya eso termina, te dice, bien, ya terminó, tranquilo. Y acompañamos en ese momento de post-trauma, ¿no? Que a este hombre a veces le entra el llanto, la pena. Entonces es importante que en ese momento estemos con él, con tranquilidad y apoyándonos. Puede pasar, Inés. Y nosotras nos hemos atrevido a meter un quinto punto que no estaba en el programa, y es que nos parece que es importante que esto lo aseguremos, ¿no? Aseguremos en el plan personal de esa persona, ¿no? Este es el ejemplo de plan personal de este hombre que se pone en marcha en el 2023. Al hacer el análisis y entender que es importante estos 3 puntos, que es lo que nos hemos centrado, hemos metido en el plan, dentro del área de las competencias de aprendizaje que creemos que él va a tener, le tenemos que ayudar a desarrollar, es el aprender normas de trabajo, ¿no? Nos parece que es fundamental, porque si no parece que se queda en el aire, y para nosotras es tan importante, o por lo menos hemos querido hacer el esfuerzo de incorporarlo y de analizar lo que para él estaría en la línea de respetar sus derechos humanos, que creemos que las competencias de aprendizaje hay que meter. Y luego aquí hemos presentado solamente la parte de lo que a él le vamos a apoyar para que aprendan, desarrolle mejor calidad o de mejor forma, pero en los compromisos de los profesionales va en la línea de apoyarlo en tener mayor control en las prácticas, cuando se ponen en marcha prácticas restrictivas relativas a sus conductas autolesivas, ¿no? Y ya está, ¿no, Ana? Estamos ahí dándole vuelta. Bueno, ahí está, pero enhorabuena, ¿no? Un trabajazo ahí detrás de todo esto. Muchas gracias a los 3. Bueno, en el chat hay un montón de actividad, ¿no? Ha habido un montón de reflexiones, ¿no? Hay bastantes dudas que quería lanzaros. Bueno, vamos a empezar, si os parece, al principio, ¿no?
nos han preguntado, han estado hablando sobre las restricciones que tienen que ver con lo postural, ¿no? Cinturones, y es verdad que ahí en el chat hay algunas respuestas bastante interesantes. Pero sí que nos preguntaban en el área de prácticas físicas o mecánicas, bueno, pues preguntaban, ¿no? ¿Cómo, en qué lugar pueden quedar las férulas teniéndolos en cuenta como un tratamiento terapéutico, los bipedestadores o cualquier adaptación que se haga en la silla de ruedas de una persona con muchas dificultades para el movimiento? Si es algo restrictivo pero terapéutico y que como muchas veces está propuesto por fisios para mejorar la función motora o para evitar el deterioro muscular, si en ese caso se considera una práctica restrictiva y si se considera o no en la herramienta. Vale, si queréis, como he estado ahí un poco leyendo mientras vosotros estabais hablando, a ver, lo que nosotros consideramos y que es muy importante, está claro que esto es un proceso, ¿no? Y como han contado los compañeros, al final es hacer una evaluación de qué estamos haciendo y qué podemos ir reduciendo. Y en esas también podemos ir reduciendo. Habrá personas que tienen a nivel postural, a nivel, pues por todas las motivaciones que habéis dicho, tanto por la terapia ocupacional, pues porque considera que puede mejorar en el movimiento, en las sillas, pues porque al final para que no se caigan necesitan, por casos de epilepsia, en algunas situaciones esas sujeciones van a tener que estar. Lo que planteamos y la importancia es estar en revisión, ¿no? Y en análisis. Podemos en esas personas que consideramos que no hay otra alternativa, buscar otra alternativa, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Argumentar, buscar otras razones, buscar otras maneras que nos puede pasar en cualquiera. Esto mismo sucede cuando decimos lo de la cama. Pues una persona tiene en la cama una sujeción porque tiene miedo a caerse, porque tiene riesgo a poder moverse y caer en el suelo y es mucho más riesgoso una caída. Pero sin embargo, a lo mejor pues podemos buscar alternativas, una cama más grande, podemos buscar camas más bajitas que pueda ayudar a que la persona se mueva. Bueno, pues son alternativas en las que tenemos que revisar. También en esas sujeciones que tenemos en las sillas o que consideramos, ¿no?, que ayudan al movimiento, también es plantearnos, ¿tienen que estar todo el día? O si están en su salón, en su casa de la residencia o del hogar donde viven, podrían estar a lo mejor en el sofá sin la necesidad de tener esa sujeción en otra postura. Valoramos, estamos teniendo los cuidados necesarios, la persona conoce y tiene la información necesaria de por qué se está llevando a cabo esa sujeción. Y luego decíais, ¿no?, el tema de que sean los médicos en los que los pauten. El médico tiene que formar parte también del grupo de decisión, ese grupo interdisciplinar, esa reflexión conjunta en la que no porque un médico lo establezca ya es una medida que determinemos que tiene que ser sí o sí así, ¿no? Sino que al final hablamos, y el otro día hablamos también de la interpretación vital y de cómo tener en cuenta a la persona, en la que hagamos una valoración mucho más interdisciplinar para ver la necesidad de que esa sujeción tenga que estar y cuáles son los beneficios y cuáles son los prejuicios que tiene, ¿vale? Siempre en la herramienta os iremos analizando y os llevaremos, ¿no?, a poder tener esa reflexión en qué mejora la vida de la persona tener esa sujeción y en qué, ¿no?, le está restringiendo, le está teniendo una limitación. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace poco de ver, por ejemplo, una persona con una discapacidad física que llevaba una sujeción en la silla en las piernas. Pero esa persona está decidiendo cuándo se la quiere poner y cuándo se la quiere quitar. Lo que tendremos que asegurar con esas personas que hemos tenido que determinar que tienen que tener esa sujeción física porque el equipo, ¿no?, ha establecido que es una medida que le va a ayudar en su posicionamiento, también buscar que esa propia persona libremente pueda decir cuándo se la quiere quitar o cuándo necesita estar en otra postura para ayudarle, y que no sean solamente pues, cuando se hacen los cambios posturales para cambiar la postura, sino que haya otras alternativas de acompañar a la persona pues, para que tenga mucha más libertad, ¿no? Por eso hablamos de libre, de poder ajustar en esa posibilidad. Mil gracias, Añadir Laura. solo, perdón. No, añadir solo una cosita a todos los ejemplos buenos que nos ha puesto Laura, y es que es difícil generar respuestas a preguntas generales, es decir, no podemos tomar decisiones sobre, oye, pues mira, los cinturones pélvicos son una restricción, no hay una respuesta de sí o no. Tenemos que pasar por ese filtro en esa persona, en esa situación concreta, en las alternativas. Por eso sí les animo y les oriento a que cada una de las dudas que tengamos con respecto a la práctica restrictiva detectada la pasemos por ese filtro de análisis en la que valoramos cuánto es necesaria y si está justificada o no. Y el hecho también de que sí,
una prescripción médica, eso no garantiza que esté justificada. A lo mejor una prescripción médica de una visión concreta de un médico. Hay que invitar a hacer ese análisis para valorar en qué medida está justificada. Entonces, lo digo porque pueden aparecer muchas preguntas de ¿esto es una restricción o esto no lo es? ¿Esto es una restricción o esto no lo es? Pues lo será en la medida en que un contexto y una persona existen o no alternativas para ella para que su vida sea mejor y tenga el control. Ese es el criterio que tenemos que utilizar. Por lo tanto, no existen respuestas genéricas a preguntas que son concretas de personas y contextos concretos. Total, ahí en el chat, ¿no? También comentaba alguien con bastante acierto que no depende de quién lo prescribe, sino de la intención, ¿no? Y el objetivo que se plantea con esa medida de apoyo, eso marca más, ¿no? Y como en la pregunta incluían si la restricción, la herramienta tiene en cuenta estas prácticas, es verdad que la herramienta plantea unos ítems generales con unos ejemplos que te ayudan a pensar sobre tu realidad, pero ahí tendréis que ser vosotros, ¿no? Quien aterricéis un poco más en si ese ítem encaja con esa sujeción postural o con ese apoyo que tiene la persona en la que estáis pensando o a nivel organizativo. Había otra consulta que nos la hace María Rosa, no sé si es exactamente lo que ella quiere preguntar porque me cuesta un poco entender la formulación, pero bueno, creo que la pregunta que os lanza es si cuando alguien necesita una medicación y no se le ofrece, eso también supone una restricción, al igual que sobremedicar a alguien o dar a alguien una medicación que realmente no necesita. Pues igual manera, ¿no? Lo que hablamos en todas las herramientas sobre la capacidad de participación y de toma de decisiones de la persona en la que se vaya involucrando en todos aquellos aspectos que forman parte de su vida, ¿no? Y en la medicación lo mismo. O sea, si una persona cree necesitar y precisa, ¿no? de esa medicación, pues tendremos que acompañarle a que eso sea posible. Pero igual como decía Ruimán, al final también esto es un debate, una discusión. También hay personas, ¿no? que consideran que la medicación a veces es la manera de autorregularse y no buscan otras alternativas. Bueno, ahí también está el equipo que acompaña, ¿no? y da las herramientas y estrategias a las personas en todo el tema de autorregulación, pues para acompañar en cuál es la alternativa más clara. Igual como se hablaba, ¿no? Pues el tema de autolesiones y morderse la mano de esa persona, pues cómo la acompañamos. Lo que os vamos a plantear todo el rato en las diferentes preguntas, ¿no? que componen esta herramienta, y por eso habla, ¿no? Ruimán nos decía la importancia de tener todo un proceso previo de formación, pues para que no sea blanco ni negro, ¿no? sino que sea un proceso de debate, es que revisemos y analicemos cómo estamos teniendo en cuenta las necesidades de la persona, su toma de decisiones, su libertad para decidir, en la que, bueno, pues habrá cosas que se determinen que son necesarias porque le ayudan en su vida y en tener una mayor autonomía e independencia y poder tener una mayor participación, y habrá otras que iremos analizando y revisando que se pueden reducir porque no tienen una base en un objetivo hacia una mejora de vida en la persona, y es todo el rato, ¿no? lo que yo creo que nos tenemos que estar ahí preguntando y consultando. Por tanto, efectivamente, pues hay que acompañar a que si esa persona necesita esa medicación y la desea y quiere, pues ayudemos a que ese objetivo, ¿no? pues se desarrolle y se dé. Entendiendo además que si una persona la necesita, quiere y no la tiene, también es una restricción, ¿no? Porque lo farmacológico hay que verlo como un apoyo, desde que se convierte en otra cosa, desde que se convierte en un control o sea, en una medida para el control de la vida de la persona, sus decisiones, la restricción de la participación o de realizar determinadas acciones, también se convierte en una restricción muy potente que hay que vigilar y que sabemos que forma parte muchas veces de las prácticas diarias en muchos contextos. Y también, más allá de todo lo que están comentando, la herramienta tiene un apartado, ¿no? que os ofrece también metodologías, ideas, herramientas alternativas, ¿no? para que no, en esta reflexión que, ¿no? pues como la que han contado Ana e Isa, no solo sea, vale, esto que estamos haciendo no funciona o no debería ser así, sino que se disponga, ¿no? de otras posibilidades para que la persona tenga el apoyo que necesita, pero de una manera más ajustada a sus derechos. Esa es un poco la idea. Bueno, yo creo Yo tengo que hay una pregunta, tenía para hacerle al equipo del INICO. Sí, rápida, rápida. Simplemente saber, porque en la voluntad también del desarrollo de esta herramienta está que, bueno, que pueda ser utilizable en muchos contextos. Es verdad que nace en el ámbito de la discapacidad, pero está pensada para que pueda ser utilizada en otros contextos de institución, ¿no? Bueno, no sé si me están escuchando.
No, el equipo del INICO, digo. Yo veo a Marioli bastante centrada en la pantalla, o sea que entiendo que sí. Es que su conexión se va, entonces no sé muy bien si No igual sé si me escuchan. La conexión Canarias-Salamanca llega. Ahí sí. ¿Me oyen? Vale, perfecto. No, que les quería hacer una pregunta y introducía que esta herramienta también se fue generando con la idea de que puede ser utilizada, aunque sea nazca en el ámbito de la discapacidad, en otros contextos institucionalizadores, en otros ámbitos, ¿no? Em, Les quería preguntar, después de la experiencia de analizarla, de hacer todo ese estudio que han hecho con respecto a ella, ¿en qué medida eso es posible, creen? ¿Y en qué medida pues, tenemos que seguir construyendo cosas para que aborde la reducción de restricciones en otros contextos que no sea del ámbito de discapacidad? Claro, los más próximos son los de mayores, que me imagino que son los que estás pensando, ¿no? En donde las restricciones y la reducción de prácticas restrictivas se ha reivindicado sobre todo en entornos de envejecimiento, donde había una generalización del uso de prácticas restrictivas de sujeción y de otro tipo, ¿no? Y entonces ahí podrían, lo que es que siempre hay que contextualizar todo. Desde luego una herramienta ya construida y con evidencia de fiabilidad y validez y con este proceso cuantitativo y cualitativo fuerte que ha tenido, tiene que ser útil. Otra cosa es que hay que contextualizarlo. Si tú lo quieres aplicar en contextos de mayores, probablemente hay diferencias en el tipo de prácticas restrictivas que se encuentran y en el modo que pueden abordar las organizaciones los planes de mejora, porque al final, como bien habéis dicho, hay que hacer un marco de plan de mejora, de apoyo a largo plazo, vamos, perdón, a la persona. Claro, eso en los centros de envejecimiento, por ejemplo, existe mucho menos profesionales preparados, con peor cualificación, menor sensibilidad, entonces peor preparación para poder abordar lo que estáis abordando en muchos entornos de plena, que son equipos que trabajan la prevención, la formación. Entonces ahí puede haber dificultad para que sepan cómo utilizarla, pero la herramienta, desde luego, como referencia para tomarla en cuenta y contextualizarla, les podría valer para luego hacer desarrollos adaptados a ese contexto, porque estaría ese y estaría el de enfermedad mental en algunos entornos, ¿no? En este último enfermedad mental habría también más posibilidad de utilización quizá de la herramienta, pero siempre eso va a depender de los equipos y de la sensibilidad hacia los temas de... La sensibilidad, por ejemplo, en el envejecimiento existe desde hace años por todas las campañas que hubo de desatar, ¿cómo se llamaba? No era libre, era libre de ataduras, o que en Navarra, en otras comunidades autónomas hubo iniciativas importantes, ¿no? Pero bueno, vale como referencia. Hombre, yo creo que tiene una importancia internacional importante porque no hemos localizado nosotros en las revisiones herramientas construidas, hemos localizado trabajos serios, clínicos de aplicación, pero no luego una construcción fundamentada en base a teoría un poquito y a organización del desarrollo de contenidos y de aplicación. Entonces yo creo que lo que tiene va a ser una referencia, entiendo yo, como herramienta. Entiendo, pero ya veremos cómo son las cosas. Nosotros lo que hacemos era un artículo científico un poquito para darla a conocer en ámbitos un poco diferentes, para que se conozca y eso con el tiempo puede que sirva de referencia para usarse también. Eso es como lo vemos. Esperamos que sí. Pues Y seguro que muchas gracias. Nada. además, también en el último, bueno, en un seminario que tuvimos sobre este tema, ¿no? Ya Victoria nos comentaba que en ese acuerdo interjueces lo que sí que salió en ese grupo es que los ejemplos están muy centrados en el ámbito del apoyo a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Porque la mayoría de gente que hemos validado esa herramienta estamos en el día a día con ese colectivo, pero más allá de ese ejemplo, el ítem, como bien ha dicho Miguel Ángel, ¿no? Pues sí que aterrizado en tu día a día y en tu contexto, sí, por supuesto, es útil para elaborar ese plan de reducción de restricciones. Bueno, como vamos un poquito justas de tiempo, os hemos dejado en el chat el enlace y luego junto a la grabación de la sesión de hoy estará disponible también para que podáis acceder. Nos vemos de nuevo. Este ciclo de seminarios, como comentábamos antes, tiene otras 2 sesiones que estarán más enfocadas al uso de la herramienta, ¿no? A también esa parte que han comentado el equipo del INICO al principio, que con el uso seguro que se enriquece y después de que tantas personas podáis tener contacto con ella, habrá seguro propuestas que puedan ser útiles y que podamos entre todas reflexionar, ¿no? También
lo que decíamos, tener en cuenta que la herramienta en sí no supone eliminar las prácticas restrictivas por el mero uso de la herramienta, sino que tiene un proceso previo de reflexión del que nos han hablado, ¿no?, tanto Ruimán como Ana e Isa, y que el objetivo último no es tener simplemente un informe que saque la herramienta, sino tener en realidad un plan que vaya mucho más allá con el objetivo de cambiar y transformar los contextos y los apoyos que prestamos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el 22 de febrero. Cuidaros mucho. Gracias. Gracias. Adiós.